Hola amigos de la ciencia, hoy les traigo un nuevo video, pero esta vez no será un experimento de química, sino un tema más teórico. Hoy les voy a hablar de la historia del átomo. En primer lugar, el átomo es el componente fundamental de toda la materia, es decir, todo lo que existe en el universo físico conocido, incluyendo nosotros mismos, está constituido por átomos. Además, el átomo se encarga de conservar todas sus propiedades químicas. A lo largo de la historia se plantearon diversos modelos o principios para explicar la estructura y funcionamiento del átomo. Todos los científicos que participaron en el descubrimiento y los nuevos postulados acerca del átomo tuvieron algo en común. Todos tuvieron una mesa de crafteo. Bueno, no todos, ya que el filósofo griego Demócrito de Abdera, en el siglo V antes de la era común, solamente tenía su característico pico de diamante. Sin embargo, esto no le impidió craftear tantos pedazos de, por ejemplo, arena que dedujo que se puede dividir la materia en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no se pueda dividir más, sugiriendo también que todo está conformado por partículas pequeñas, indestructibles, invisibles e indivisibles, a las que llamó átomos, del griego indivisible, siendo esta la primera noción del átomo en la historia. Sin embargo, varios filósofos de la época estuvieron en contra de la idea del atomismo de Demócrito, ya que, por ejemplo, Aristóteles de Estagira sugirió la teoría de los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Mucho tiempo después, en 1808, el químico británico John Dalton, en su mesa de crafteo, hizo experimentos con diferentes compuestos y crafteó numerosas piezas de madera que lo llevaron a plantear su primer modelo atómico, que describe al átomo como una esfera sólida e indivisible, y postuló que toda la materia se conforma de partículas discretas e indivisibles llamadas átomos. Los átomos de diferentes elementos se difieren por su masa, número atómico y cualquier otra propiedad física y química. Los compuestos químicos se forman por la unión de 2 o más elementos combinados en determinadas proporciones. Y por último, en las reacciones químicas los átomos ni se crean ni se destruyen, solo se redistribuyen. Al mismo tiempo, el francés Joseph-Louis Proust tomó como punto de partida el tercer postulado de Dalton, complementándolo con la formulación de la ley de las proporciones definidas, según la cual muestras diferentes de compuestos tienen los mismos elementos combinados en las mismas proporciones, así como también la ley de las proporciones múltiples, que dice que cuando 2 o más elementos al combinarse dan lugar más un compuesto, la masa de uno de ellos entra en relación en números enteros pequeños, y la ley de la conservación de la materia, según la cual la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para el año 1897, el físico británico Joseph Young Thomson, en su mesa de trabajo, crafteó un tubo de rayos catódicos en una configuración de diodo, en el cual descubrió el electrón, considerando que los rayos catódicos son atraídos con placas con carga positiva y repelidos con placas con carga negativa, llevándolo a deducir que los rayos catódicos están conformados por partículas con carga negativa, y efectivamente esos son los electrones. Esto lo llevó a craftear su famoso modelo atómico conocido como el panqué con pasas o budín, y a su vez crafteó sus conocimientos de electrostática para calcular la relación entre masa carga del electrón, cuyo valor es de menos 1.76 por 10 a la 8 coulombs sobre gramos. A partir de ahí, el átomo fue concebido como divisible. Pocos años después, en 1911, el neozelandés Ernest Rutherford crafteó en su mesa de trabajo un bloque de oro en el cual fue bombardeado con partículas alfa, lo que lo llevó a comprobar que el átomo no era macizo, como se creía hasta entonces, sino que estaba hueco, en el cual había un núcleo con partículas de carga eléctrica positiva, a las que Ernest Rutherford llamó protones, y que a su alrededor giran los electrones. Actualmente se sabe que el núcleo atómico constituye el 0.1% del volumen total del átomo, mientras que la corteza del átomo, o sea, donde están los electrones girando alrededor del núcleo, constituyen el 99.99% del volumen total del átomo. 2 años después, en 1913, el danés Niels Bohr sugirió que los electrones giran alrededor del núcleo como el sistema solar,
A estas órbitas las llamó niveles energéticos y llamó electrones de valencia a los electrones que se encuentran en la última capa o nivel de energía, cuya función es de enlazarse con otros átomos, proporcionándoles sus características particulares. Niels Bohr llegó a esta conclusión gracias en parte a sus estudios de la radiación que emiten los átomos excitados y en parte también al basarse en la idea del efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, que ocurre cuando la luz libera electrones al incidir sobre una superficie metálica, siendo esta la base para los siguientes modelos. Hacia 1926, el austríaco Erwin Schrödinger crafteó en su mesa de trabajo su famoso modelo cuántico ondulatorio, el cual fue planteado gracias al tomar en cuenta las ideas de Niels Bohr y del francés Louis de Broglie, quien suponía que las órbitas atómicas se pueden explicar asumiendo que los electrones también se comportan como ondas, no solo como partículas. Pues bien, en el modelo de Schrödinger no se puede saber con exactitud la ubicación del electrón, por lo tanto se refiere a nubes de probabilidades en donde se pueden encontrarlos. Una mejor forma de saber la posición o las condiciones de los electrones es mediante los números cuánticos que se pueden obtener al resolver la famosa ecuación de onda de Erwin Schrödinger. Por último, en 1932, el británico James Chadwick crafteó un bloque de berilio con el cual fue bombardeado con partículas alfa y descubrió otra partícula subatómica que no tiene carga, a la que llamó neutrón. Hasta ese momento, James Chadwick comprendió que la masa del electrón y del protón no coincidían con la masa total del átomo. Según Rutherford, había otra partícula subatómica en el núcleo, pero que no tenía carga, y cuya masa era superior a la del protón, y efectivamente ese es el neutrón, cuya masa es superior a la del protón. De hecho, tanto el protón como el núcleo se les conocen como nucleones porque son las partículas que constituyen el núcleo. Y esa fue la historia del átomo. Espero que les haya gustado y los veré muy pronto en Quimicraft.